Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda nuevamente la miseria para hacerles llegar la clase de química. Recordemos que ya terminamos el día de ayer la clase de biología. Por lo tanto, ahora nos toca empezar con la química. Entonces, el material didáctico para el mes de septiembre, para este mes, en química trata acerca del siguiente tema. ¿Cuál es? La divisibilidad de la materia. La divisibilidad de la materia. Por supuesto, recordemos pues que la materia no se crea ni se deshace, solo se transforma. Y la materia es todo lo que nos rodea en el espacio, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿verdad? Todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver. También vimos que la materia viene a tener dos formas, materia sustancial y materia no sustancial. La sustancial la podíamos tocar, mientras que la no sustancial, no la podíamos tocar. Entonces, vamos a ver, esta es la parte del preámbulo del libro en el cual nos indica el contenido, que viene a ser divisibilidad de la materia. Vamos a utilizar la primera parte de la página 178 para hablar un poco acerca del tema, para que nos dé la introducción acerca de lo que viene a ser la divisibilidad de la materia. Niños, fíjense acá. Acá hay una señorita que está pensando, ¿no? Y acá también hay un perrito. Y nos dice, ¿hasta dónde podemos partirnos? Esa es una pregunta que alguna vez se nos ha pasado por nuestra cabecita. Todo lo que tenemos nosotros, lo que observamos, ¿hasta dónde se podrá partir? Por ejemplo, estás agarrando un papel, una hoja de papel, y pues tú lo doblas, lo partes en la mitad, luego lo partes en 4, lo sigues partiendo en 8 y así sucesivamente. ¿Y hasta qué parte será posible lograr dividir esta hoja de papel? A eso le llamamos divisibilidad. Vamos a ver lo que aquí nos dice pues nuestra amiga el dibujito, la señorita. A ver qué nos dice esta jovencita. Nos dice, antiguamente se pensaba que el límite al dividir la materia era el átomo, pero gracias a la química contemporánea nos hemos dado cuenta de la existencia de las partículas subatómicas. Por consiguiente, el átomo es divisible. Podemos dividir la materia gracias a diversos medios mecánicos, físicos y químicos. ¿Qué significa esto? Niños, significa algo bastante interesante, que antes se creía pues que al dividir lo máximo que se podía dividir era un átomo, pero ahora sabemos que no es así. Vamos a verlo con más detalle. A ver, vamos a continuación. Aquí nos dice división de la materia. Esto, niños, no pertenece al libro. Esto pertenece a otro material, pero que es necesario ponerlo para que ustedes me puedan entender. A ver, dice, división de la materia. La materia no es un todo único, sino que se halla en porciones en la naturaleza. Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo está formado por diferentes tipos de materia. Y no es un todo, sino que hay diferentes porciones. Y cada porción limitada de materia se denomina cuerpo. O sea, una porción de materia que está limitada es un cuerpo. Este se va a dividir mediante diferentes medios mecánicos, físicos, químicos, nucleares y cósmicos, hasta llegar a la última división, que vienen a ser los quarks. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Vamos a subrayar por acá porque es necesario aprender esta parte de la teoría. Dice, una porción limitada de materia se denomina cuerpo. O sea, una piedra será un cuerpo, claro, porque es una porción limitada de la materia. Está pues en cierta parte, ¿no? Es como decir, una torta es un todo y una porción sería pues una parte, ¿no? De esta
materia. Entonces una parte de la materia es una piedra y eso se le llama cuerpo. Un ladrillo también es un cuerpo. Un lápiz también es un cuerpo porque está la materia en cantidad y está definida, está en un límite también. A ver, vamos a ver por acá qué es un cuerpo. Ahí está, este es un cuerpo. También vamos a ver a la partícula, a la molécula y al átomo. Como dice la lectura anterior, antes creían que lo máximo que se podía dividir era pues un átomo y que no podía dividirse más. Pero hoy en día se sabe que hay partículas subatómicas y las partículas subatómicas todavía tienen quarks. Son partículas más pequeñitas. Tengo acá, por ejemplo, un ladrillo. ¿Qué voy a hacer con este ladrillo? Voy a partirlo, ¿ya? Entonces, este es un cuerpo, es una porción de materia. Ya tengo una porción de materia, ¿ya? Una porción de materia va a ser un ladrillo, por ejemplo. Tengo un cuerpo, lo voy a ir partiendo. A estas partes más pequeñas que he ido partiéndolos están por acá. Aquí que vienen a ser estas. Y las partes más pequeñas de un cuerpo se le conocen como partícula. Entonces acá ya tengo la partícula. Esas son partículas y se realizan pues por medios mecánicos. ¿Qué significa? Lo puedo cortar, con mi propia mano lo puedo partir si es fácil de romperlo. Puedo partirlo con un ladrillo, con una piedra, con tal de que obtengo partículas, o sea, porciones más pequeñas. Estas partículas pueden dividirse, claro, se pueden dividir. ¿En qué? En porciones más pequeñas. En partes más pequeñas. Y las partes más pequeñas de una partícula se denominan molécula. Entonces las moléculas son partes más pequeñas de una partícula, por supuesto. Estas moléculas vamos a ir dividiendo y vamos a formar pues ya algo más pequeñito llamado átomos. Los átomos son porciones bastante chiquitas de la materia. Muy bien. ¿Y cómo partimos? Miren, de partícula hacia la molécula, hacia acá, se parte pues, o se va a lograr dividir por medios físicos. Hay medios físicos. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, lo podemos disolver, ¿no? Acá tenemos un ladrillo, lo podemos remojar y hacer más pequeñito. Estas moléculas ya por medios químicos, por medio de reacciones químicas, lo podemos partir y podemos dividirlo hasta átomos más pequeños. Y estos átomos ya por medios nucleares, que son medios más sofisticados como la reacción de una bomba nuclear, por ejemplo, se dan las partículas subatómicas. Dentro de las partículas subatómicas están partículas pues llamadas protones, neutrones y electrones. Y dentro de estas partículas, algo más pequeño, están los quarks. Entonces la mínima parte, la última división de la materia, ¿cómo se llama? Se llaman los quarks. Y eso ya se da por medios cósmicos. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver lo siguiente. A ver acá. Vamos a borrar esto. Ya dice, la materia está constituida por un cuerpo. Tenemos un cuerpo, por ejemplo, ahí. Vamos a ver por aquí una manzana. Tenemos una manzana. La manzana también es un cuerpo, sí. Y lo vamos a colocar por este lado. Vamos a colocar acá. Cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué era un cuerpo? Una porción de materia. Ahora vamos a ver que por un medio mecánico, ya sea con un cuchillo, vamos a partirlo en partes más pequeñas. Lo dividimos en partes más pequeñas y se llaman partículas. ¿Se recuerdan? Claro que sí. Entonces, estas partículas que vienen a ser partes más pequeñas de un cuerpo. Y por medios físicos, estas partículas llegan a ser partes mucho más pequeñas, se dividen y forman moléculas. Luego estas moléculas por medios químicos se van a seguir dividiendo, van a formar algo más pequeñito, muy chiquito, que conserva sus mismas propiedades y se llama átomo. ¿Qué significa? Este átomo, por ejemplo, va a conservar la misma parte de la manzana, sí. Estas partículas, que son partes del cuerpo, segmentos del cuerpo, divisiones del cuerpo, ¿serán las mismas manzanas? Sí, no va a cambiar su estructura, solamente cambia el tamaño. Y estas moléculas seguirán siendo manzanas, sí, pero en menor tamaño, en tamaño más chiquito. Y este átomo será mucho más pequeño y seguirá siendo manzana, sí. Va a ser pues
un átomo pues bastante chiquito, ¿ya? Y también conserva las propiedades de este cuerpo. Y ya por medios nucleares se van a subdividir a partículas subatómicas. Y estas todavía faltan, ¿no? ¿Qué faltaban acá? Vamos a colocar que las partículas subatómicas, ya por medios cósmicos, dan algo que se llama quarks. Acá vamos a anotar a los quarks. Ya. Entonces, eso ya se da pues por medios cósmicos, ¿no? Acá por medios cósmicos. Vamos a colocar el texto por acá. Aquí, ahí va a estar. Por medio cósmico. Ya. Entonces eso es por medio cósmico. Excelente. Y creo que me has entendido. Si esto yo lo cambiara, por ejemplo, no sería una manzana. Sería, por ejemplo, un trozo de papel. También cambiaría partículas de papel, sí, partes más pequeñas, moléculas de papel, átomos de papel y partículas subatómicas también. Y al final quarks. Seguirían conservando sus propiedades. Si encontramos por acá oro, también partiríamos, ¿no? En partes más pequeñas, partículas de oro, moléculas de oro, que ya serían pues como polvo de oro, y partes más pequeñas como átomos de oro. Y dentro del oro encontraríamos partículas subatómicas, como les volví a mencionar. Las partículas subatómicas son pues los protones que tienen carga positiva. Están los neutrones que tienen carga neutra y están los electrones que tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces, ellos son partículas subatómicas, niños. Esto tal vez sea un poco complejo para ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo más simple para que ustedes puedan entenderlo. En la página 178 de su libro, esta parte, niños, corresponde al preámbulo. Nada más al preámbulo, porque necesitamos hacer un poquito más o hablar un poco más a detalle acerca de este tema, y lo vamos a trabajar la siguiente semana. Como ya es viernes, fin de semana, entonces vamos a poder observar, pues solo trabajar la primera hoja, que corresponde a la página 178. Y nos dice pues unas palabritas nuevas. Aquí en química vamos a aprender palabritas nuevas, palabras que van a servirnos en nuestro proceso de aprendizaje, niños. Entonces vamos a ver pues qué es una partícula. Vamos a ver. Químicamente, una partícula viene a ser un fragmento. Ya voy a colocar de color azul allá, y la siguiente semana vamos a definir qué es partícula, qué es cuerpo, qué es molécula, qué son partículas subatómicas. ¿Ya? Vamos a ver que una partícula es un fragmento. Fragmento, por supuesto, pero ¿de qué? Es un fragmento más pequeño. A ver, está mal. Fragmento más pequeño. Es un fragmento más pequeño de la materia. Ya es un fragmento más pequeño de la materia. A ver, vamos a alargar. Ahí está. De la materia que mantiene, ¿qué cosa mantenía? Las proporciones o las propiedades químicas del cuerpo. Las propiedades químicas del cuerpo. Ya. Eso viene a ser pues un fragmento. Entonces, en tu libro, niños, en su libro, tienen pues que completarlo. Por favor, van a completar esta parte. ¿Ya? Entonces, van a completar esta parte correspondiente a prácticamente al libro. A ver, no quiere ubicarse. Ya, ahí está bien. Entonces, una partícula, recordemos pues que es un fragmento más pequeño de un cuerpo que mantiene las propiedades químicas del cuerpo. Muy bien. ¿Qué es la ebullición? Esta es una palabra también nueva que tienes que aprender acá en el curso de química. ¿Ya? La ebullición viene a ser un proceso físico. Es un proceso físico. Pero ¿dónde se da? Se da en la materia de tipo líquida. La materia líquida, como el agua, viene a ser pues cuando un líquido pasa al estado gaseoso. Por ejemplo, cuando el agua empieza a hervir, está entrando en un proceso de ebullición, porque está cambiando del estado líquido al estado gaseoso por elevada temperatura. Muy bien, ya es un proceso físico. Entonces, la ebullición
en el que un líquido pasa a estado sólido, a estado gaseoso, líquido gaseoso, en a altas temperaturas. A altas temperaturas. Muy bien, vamos a alargar, vamos a ubicar esta parte también. Entonces es un proceso físico en el cual un líquido pasa a estado gaseoso a altas temperaturas. Entonces el agua, ¿a qué temperatura llegará pues a ebullición o llega a hervir o pasa de estado líquido a estado gaseoso? Viene a ser a los 100 grados. Entonces nosotros hemos visto solo que tal vez no sabíamos que se llamaba ebullición. Nosotros le llamamos el agua está hirviendo, ¿verdad, mamá? El agua está hirviendo, sí. Efectivamente, pero en química se llama ebullición. Cuando un líquido empieza a ebullición significa que ya no va a ser líquido, sino se está volviendo gaseoso. También tenemos una última palabra acá y nos dice pues que es divisible. Niños, en química lo divisible se refiere a que puede dividirse en partes más pequeñas. Muy bien, entonces la materia no se queda de un solo tamaño, sino tiene la capacidad de tener partes más pequeñas, de poder ser divisible. Entonces, vamos a colocar acá la teoría del divisible en química, es que puede dividirse, ¿sí?, en partes más pequeñas. Muy bien, entonces puede dividirse en partes más pequeñas. Niños, ustedes van a trabajar esta parte del libro. No se olviden colorear la parte anterior. Entonces, como les vuelvo a repetir, esto solamente es el preámbulo para ustedes, para entrar a lo que es divisibilidad de la materia. Todo lo que tocamos se puede dividir, todo, por supuesto. A ver, si piensan un poco, ¿qué cosa no se podría dividir? Si me dicen un fierro, sí se puede dividir, ¿ya? Si me dicen el agua, sí se puede dividir, ¿cómo? En gotas más pequeñas. Eso vamos a trabajarlo, pues, la siguiente semana, para que tú me puedas entender mejor. Si me dices, por ejemplo, ya, una computadora lo podemos partir, ¿no? Lo podemos romper, un lapicero, una hoja, una madera, la piedra, incluso el vidrio, los diamantes también se pueden partir y llegar a partes más pequeñas. Entonces, la materia, una de las propiedades de la materia es que tiene divisibilidad, que es capaz de convertirse en partes más pequeñas, conservando las características y propiedades químicas de esta materia inicial. Entonces, niños, vamos a finalizar la clase. Eso es todo por el día de hoy. Esperemos que me hayan podido entender y hay un comunicado. El Zoom del día de hoy es a la 1, por favor. Hay unos problemas que tengo, no hay dispositivos aquí en casa y a esa hora sí voy a poder tener la interacción con ustedes. De todas maneras, voy a publicar en el grupo para poder lograr realizar la interacción y ustedes no se puedan olvidar. ¿Está bien, niños? Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Bye bye.